Abran sus Biblias, por favor. Vamos a leer dos textos bíblicos en este momento. Uno se encuentra en Jeremías. Jeremías capítulo 17 y el versículo número 5. Jeremías capítulo 17 y el versículo número 5. ¿Estamos todos por ahí? Vamos a leer primero este texto bíblico, luego vamos a leer otro. Jeremías capítulo 17 y el versículo número 5 va a decir así: Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Eso dice Jeremías capítulo 17 versículo 5. Ahora vayan al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, más precisamente el Salmo número 118 y el versículo número 16. Salmo número 118 y el verso número 16. Dice así: la diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. Voy a leer nuevamente yo acá los dos textos juntos. Jeremías capítulo 17, verso 5. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Ahora el salmista dice: la diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor realiza proezas. La Biblia afirma que Dios es espíritu. La Biblia afirma que Dios es espíritu. Eso está en Juan capítulo 4, versículo 24. La Biblia dice que Dios es espíritu. Eso quiere decir que Dios tiene una forma espiritual. Él tiene una forma gloriosa. Una forma que nosotros con nuestra mente finita, humana, no logramos comprender en su plenitud. Solo lo vamos a ver en su total, en su gloria, el día de mañana cuando estemos allí en su presencia. Esto quiere decir que Dios no tiene un cuerpo corruptible como nosotros lo tenemos. Dios no tiene ojos como nosotros tenemos. Dios no tiene oídos como nosotros tenemos. Dios no tiene pies como tenemos nosotros. Dios no tiene boca como nosotros tenemos. Dios no tiene brazos como tenemos nosotros. Sin embargo, la Biblia habla de los ojos de Dios. La Biblia habla de la boca del Señor. La Biblia habla de los pies del Señor. La Biblia habla de los brazos del Señor. Pero cuando la Biblia habla de esta manera, lo hace en un sentido figurado, para que nosotros podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros o lo que Él nos quiere revelar. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre toda la humanidad, eso quiere decir, o a nosotros nos da a entender, que no nos podemos escapar del Señor, que Dios ve todo, no nos podemos ocultar de Él. Que para Dios no hay secreto, Él conoce todo, Él ve todo. Siempre que la Biblia habla de esta manera, lo hace en este sentido figurado, para que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere revelar a nuestras vidas. Y cuando la Biblia más especialmente habla de los brazos, en el sentido figurado, los brazos significan fuerza, poder. Los brazos significan obra. Es decir, que cuando la Biblia habla de los brazos del Señor, se refiere a la fuerza del Señor, se refiere al poder de Dios, se refiere a las obras del Señor. Y yo en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios, quiero meditar con ustedes en este mensaje. El tema del mensaje es los dos brazos. Quiero hablar de los dos brazos. Quiero hablar del brazo del hombre. Y luego quiero hablar del brazo de Dios. Quiero hablar de los dos brazos, el brazo del hombre y del brazo de Dios. Voy a arrancar por el brazo del hombre. Leímos ahí al comienzo que Jeremías dijo: maldito el hombre que confía
en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza, en su propio brazo, y aparta su corazón del Señor. Yo sé bien que lo que voy a decir ahora, en este punto, va en contra de todas las leyes de charlas motivacionales. Va en contra de todo eso. Yo sé que muchos de ustedes tal vez me van a tildar de negativo, de pesimista, de mala onda. Pero bueno, yo no soy ningún motivador profesional, no estoy para eso aquí. Tampoco soy ningún charlatán positivista, que estoy aquí para agrandar el ego de usted. Lo tercero sí es cierto, no tengo muy buena onda, no tengo ese don, no soy muy carismático. El Señor no me ha dado ese don. Eso sí es verdad. Pero por la gracia del Señor yo soy un predicador de su palabra. Y estoy acá en esta noche para predicar el mensaje de Dios. Y la palabra de Dios afirma, no yo, la palabra del Señor afirma, maldito el hombre que confía en el hombre, lo dice Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza, en sus brazos. Es decir, la Biblia nos asegura, no yo, Diego Andrés Maciel. La Biblia nos asegura que usted, hombre, mujer, nosotros que estamos aquí en esta noche, no somos dignos de confianza. El ser humano no es digno de confianza. La Biblia nos afirma que no podemos confiar en nosotros mismos. La Biblia dice, maldito el hombre que se apoya en sus propias fuerzas. Es decir, maldito el hombre que confía en sí mismo. Ahora, la pregunta que uno debiera hacerse entonces, y como siempre dice el pastor, ¿no? Uno pregunta y la Biblia responde. ¿Por qué no podemos confiar en el hombre? ¿Por qué no podemos confiar en nosotros mismos? ¿Por qué yo no soy digno de confianza? ¿Por qué el hombre no es digno de confianza? El hombre que se aparta de Dios, el hombre cuyo corazón está apartado del Señor. ¿Por qué no es digno de confianza el ser humano? Para responder a esta pregunta voy a hablar de tres aspectos del ser humano. De su naturaleza, de sus fuerzas y de sus planes. Con respecto a su naturaleza, escúcheme bien. Hablar de la naturaleza del hombre es hablar de su esencia. Es decir, de lo que uno es por naturaleza, por esencia. La sal, naturalmente, ¿qué es? Es salada. Por naturaleza la sal es salada. Usted no puede pretender agarrar a la chocolatada y decirle voy a poner 2 cucharadas de sal para que mi chocolatada quede bien dulce. Si usted dice eso, el que está al lado suyo dice usted está loco, está loca. No, pero yo confío, yo tengo fe que si le pongo sal a mi chocolatada va a salir dulce. Y póngale si usted quiere. Pero no va a suceder, porque la sal por naturaleza, sus propiedades esenciales, lo hace salada. Ya lo dijo el gran Carlitos Balá. ¿Qué gusto tiene la sal? Cantaba Carlitos Balá. Y él respondía, salada. La sal es salada. No puede endulzar. Usted no puede pretender de la sal algo que va en contra de su naturaleza. De la misma manera el ser humano tiene una naturaleza. Tiene una esencia. Y Pablo dijo lo siguiente, Romanos capítulo 7, versículo 18, él dijo así, yo sé que en mi esencia, en mi naturaleza, yo sé que en mí, es decir, escuchen bien, en mi naturaleza pecaminosa. Pablo, la palabra del Señor dice así, yo sé que en mí, yo hombre, ser humano, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, dijo Pablo. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Tengo la intención de hacer bien las cosas, pero no soy capaz de hacerlo. Y el versículo 24, Pablo entonces dice, soy un pobre miserable. Esta es mi esencia, dice Pablo. En mi humanidad, en mi condición de hombre, soy un pobre miserable.
Y él hace una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pablo describe la naturaleza humana como una naturaleza pecaminosa. Escuche bien. La naturaleza del ser humano es una naturaleza pecaminosa. Es decir, el hombre por naturaleza es pecador. En su esencia el ser humano es pecador. Él lleva en su corazón el pecado. El ser humano es un ser errante. El ser humano es un ser que tiene fallas, que tiene errores, que tiene fisuras. Porque en su naturaleza él es pecador. Dice la Biblia que por medio de un solo hombre, Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. El pecado entró en toda la humanidad. Cuando Adán y Eva, el primer matrimonio, hombre y mujer los creó, dice la Biblia, fue aquel primer matrimonio, tenían plena comunión con Dios. Está en Génesis eso. Pero Dios le había dado una orden: pueden comer todas las frutas que están acá en el jardín del Edén, yo lo hice para ustedes, pero de aquel arbolito que está allá, de esa fruta, no se les ocurra comer, porque el día que ustedes coman de esa fruta ciertamente morirán, van a estar separados de mí por desobediencia. Y dice la Biblia que la serpiente, Satanás, que era astuta bicha, vino y tentó a Eva. Y Eva mordió de esa fruta y le dio de comer al Adán, y el pecado entró en la humanidad. Y por causa del pecado que entró en el primer matrimonio, y todos nosotros, toda la humanidad que viene de Adán y Eva, la naturaleza pecaminosa se trasladó a toda la humanidad. Es decir, en nuestra genética espiritual nosotros llevamos el pecado. Toda la humanidad está bajo el poder del pecado. La naturaleza del ser humano es una naturaleza pecaminosa. Pablo además afirmó que nada bueno habita en mi naturaleza, dijo Pablo. Es decir, nada bueno hay en el corazón del hombre por causa de esta naturaleza pecaminosa. Recuerde que estamos intentando responder a la pregunta: ¿por qué el ser humano no es digno de confianza? Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que se apoya en sus propias fuerzas y se aparta del Señor. Nada bueno habita en mi naturaleza. El ser humano no tiene la posibilidad por sí solo de producir nada bueno. Él no puede sostener nada bueno en el tiempo. Aunque las cosas a veces parezca que de entrada, así al comienzo, parece que va bien, pero tarde o temprano la naturaleza pecaminosa del hombre le termina venciendo. Es como cuando uno compra un producto de baja calidad. El original te sale 1,000 pesos. Y usted dice: pero encontré un duplicado que me sale 30 pesos. Negocio. Y usted se compra una remera media truchelli. Y al comienzo parece lindo. Te queda todo bien. Mi talla es una cosa, pintado me queda. La primer lavada, mi hermano, y la remera se transformó en una cortina. Queda por acá, se agrandó todo. Lo que era rojo ya quedó medio rosadito porque se destiñó todo. Se empieza a romper por acá. ¿Por qué? Porque es de baja calidad. Al comienzo parece bueno, pero con el tiempo la calidad sale a flote. De la misma manera, el ser humano ya viene con esta falla. Ya viene con el pecado. Nada bueno hay en el ser humano. Él puede comenzar algo bueno. Parece que al comienzo está todo bien, pero allá adelante van a salir las fisuras. Allá adelante el hombre cae. Allá adelante el hombre erra. Porque nada bueno hay en el corazón del hombre por causa de su naturaleza pecaminosa. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero además Pablo dice: aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Nuevamente, no es una cuestión de intenciones. Uno puede tener el deseo de que las cosas funcionen. El que se casa supuestamente para toda la vida y hace la promesa. En la pobreza, en la enfermedad, en la tristeza, en la felicidad, contigo pan y cebolla, y yo me voy a vivir con vos abajo del puente y todo. Y ahí tenemos la estadística que el 70% de los matrimonios terminan en divorcio. Pero cuando uno arranca para toda la vida y se jura amor eterno.
Eso es el amor de mi vida y yo no imagino mi vida sin usted. Y a los 3 años terminó el amor. Hasta que apareció una más jovencita, uno más jovencito, y las promesas se los llevó el viento. Pero cuando uno arranca con buenas intenciones. Pero Pablo dice, aunque deseo hacer el bien, no lo puedo hacer. No soy capaz de hacerlo. ¿Por qué? Por causa de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero no solamente eso, Pablo termina su pesimista frase diciendo, soy un pobre miserable. Oh, qué glorioso es el hombre, ¿no? Si leyera un poco más la Biblia, la soberbia y el orgullo quedaría bajo los pies. Este Pablo dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? En otras palabras, ¿quién me librará de esta caída naturaleza que habita en mí? Hay una frase muy famosa que los motivadores utilizan. Son frases prácticamente románticas que endulzan el oído y exaltan el ego del ser humano. No sé si usted alguna vez lo escuchó, yo lo he escuchado muchas veces y hasta he querido hacerle caso a esta frase. Está aquella frase que dice, confía en tu corazón. Haz lo que tu corazón te dicta. No sé si el fulano, el mengano, porque me gusta aquel y aquel también y me está. Y no estoy indecisa. Y ahí viene la amiga. ¿Y qué le dice la amiga? Confía en tu corazón, que tu corazón te guíe porque el corazón no se equivoca. Y seguí tus sentimientos. Y ese te va a llevar allá a buen puerto. Y le siguió el sentimiento y se destrozó. Pero está esa frase. Confía en tu corazón, haz lo que tu corazón te dicta y todo va a salir bien. Pero veamos lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, tira por tierra todo esto. Nada hay tan engañoso como el corazón. Este es Jeremías, ¿no? Me pusieron allá y Jeremías viene con un hacha y te corta. Nada hay tan engañoso como el corazón, dice Jeremías. No tiene remedio. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Nuevamente, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón no es digno de confianza, gente. No. Ese corazoncito apartado de Dios no es digno de confianza. No es digno de confianza para guiar tu vida. No es digno de confianza para llevarte a tomar buenas decisiones. Yo le pregunto una cosa, si usted tuviera que zarpar a la mar y atravesar los océanos, ¿usted elegiría un barco que está agujereado y el timón está roto? No, de ninguna manera, terminaría en lo profundo del mar, como el Titanic. Entonces, ¿por qué vas a confiar en un corazón engañoso, perverso, pecaminoso, errante y con fallas? Para guiar tu vida, para tomar las decisiones que van a formar tu vida entera. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que se aparta de Dios y se apoya en sus propias fuerzas, en su brazo. Estoy hablando del brazo del hombre. Por causa de su naturaleza pecaminosa, el hombre por sí solo no es digno de confianza. Pero también quiero hablar de las fuerzas del hombre. Porque todo lo que necesitamos hacer requiere de fuerza, esfuerzo. Un matrimonio requiere de esfuerzo. Llevar bien adelante un matrimonio requiere de esfuerzo. No es todo mariposa, no, en el estómago. Las mariposas mueren al mes y no revolotean más. Uno tiene que esforzarse para que la mariposa siga ahí adentro, ¿no? Requiere de esfuerzo. Criar a los hijos requiere de esfuerzo. Educar a nuestros hijos requiere de esfuerzo. Ser buen padre, buenas madres requiere de esfuerzo. Si queremos lograr objetivos en esta vida, hay que esforzarse.
Llevar adelante una iglesia, un ministerio requiere de esfuerzo, requiere fuerzas. Todo lo que necesitamos hacer en esta vida requiere de fuerzas. Y la Biblia dice en el Salmo 103, verso 15 al 16, dice así: el hombre es como la hierba, el brazo del hombre, la fuerza del hombre, el poder del hombre. Es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento desaparece sin dejar rastro alguno. Es cierto que el hombre puede alcanzar cierta fama, cierta gloria, cierto poder, cierto reconocimiento. Muchas personas lograron fama, gloria, poder, riqueza. ¿Cuántos imperios gloriosos hubo a lo largo de la historia? El imperio de los faraones de Egipto, el imperio romano, el imperio de Grecia con Alejandro Magno a la cabeza. Miren, me salió un verso. El imperio de Nabucodonosor. Más acá en el tiempo hubo hombres poderosos, ricos, famosos, gloriosos. Pero yo hago una pregunta: ¿y dónde están todos ellos? ¿Dónde está la fama del hombre? ¿Dónde están sus riquezas? ¿Dónde quedaron estos tronos? Como la flor del campo florecieron, pero se desvanecieron. No queda nada. Un día fue famoso, en un tiempo era famoso, en un tiempo tenía poder, en un tiempo era reconocido, en un tiempo aquel hombre tenía gloria. El hombre no puede confiar en su gloria, en su poder y en su riqueza y en sus propias fuerzas. Porque la gloria del hombre es pasajera, las fuerzas del hombre son pasajeras. El poder del hombre se desvanece, mas el trono de Dios permanece para siempre. Las fuerzas del hombre se acaban, se agotan. Hay en determinados momentos de la vida que nuestras propias fuerzas pueden fallar. Maldito el hombre que se apoya en su propia fuerza. Porque déjeme hacerle una pregunta. ¿De qué le sirve al hombre sus riquezas, su fama, su gloria, su poder ante una incurable enfermedad? ¿De qué le sirve al hombre rico, poderoso y glorioso cuando el médico le dice: tenés un cáncer mortal, ya no hay cura para usted, en 6 meses está muerto? ¿Puede acaso comprar su salud? No, de ninguna manera. ¿Puede su poder librarlo de esa situación? No, de ninguna manera. ¿De qué le sirve al hombre su fama, su riqueza, su poder y su gloria ante una pérdida irrecuperable? Ante la muerte de un hijo, ante la muerte de un padre, una madre, un ser querido. ¿De qué le sirve? ¿Puede el poder, la gloria revivir al muerto? No, de ninguna manera. Se fue. ¿De qué le sirve al hombre su poder, su riqueza, su gloria, su fama ante la misma muerte? Como bien expresó el salmista en el Salmo número 49, algunos versículos leeré. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales. Al igual que las bestias, al igual que los animales, el hombre perece. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, gente. Nada de eso se lleva. Ni con él descenderá su esplendor, aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros. Irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. Isaías agregó con respecto a las fuerzas del ser humano. Isaías capítulo 40, versículo 30 dice así: los muchachos se fatigan. Maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Fatiga, cansancio, decaer, todo eso es sinónimo de agotamiento. Todo eso es sinónimo de extenuación.
Todo eso es sinónimo de debilidad, de desánimo. En otras palabras, eso es sinónimo de falta de fuerzas. Las fuerzas del ser humano se agotan. La Biblia dice que hay determinados momentos en la vida del ser humano que las fuerzas del hombre se pueden agotar, se pueden acabar, se pueden debilitar. Y miren lo que la Biblia dice con respecto a los cansados. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 18 dice así. Escúcheme bien. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo enemigo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y Moisés dice así, recuerda lo que te hicieron los amalecitas, tu enemigo, después de que saliste de Egipto. 2 puntos. Cuando estabas cansado. Cuando estabas cansado y fatigado. Cuando estabas sin fuerzas. Cuando estabas desanimado. Cuando tus fuerzas se agotaron. El enemigo salió a tu encuentro y te atacó por la espalda a todos los rezagados. Es decir, cuando estamos cansados y fatigados, nos tornamos unas presas fáciles para el enemigo. El enemigo te ve débil y te ataca. Cuando estamos sin fuerzas, cuando estamos débiles, cuando estamos agotados, cuando estamos fatigados, somos presas fáciles del enemigo. Es por eso que muchas personas, escúchenme bien, voy a hablar de creyentes, personas que están en la iglesia. Muchas personas que dejan de confiar en el brazo de Dios y empiezan a apoyarse en sus propias fuerzas y dejan de orar. Dejan de buscar la fuerza del Señor. Dejan de buscar la presencia de Dios. Y eso es sinónimo de decir, Señor, ya no confío más en usted. A partir de ahora yo voy a confiar en mis fuerzas. Porque ¿saben lo que es la oración? La oración es reconocer, Señor, yo soy débil, yo soy miserable, como dijo Pablo. Mis fuerzas se pueden agotar, un día se pueden terminar. Yo necesito tu fuerza, Señor. Yo necesito tu poder. Eso es orar. Eso es buscar del Señor. Y cuando hay personas que descuidan la oración, están diciendo, Señor, ya no necesito su fuerza, ahora yo voy a confiar en mi brazo. Yo voy a confiar en mi propia fuerza. Maldito el hombre que se apoya en su propia fuerza. Entonces, cuando llegan los golpes de la vida, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las tentaciones, las fuerzas se agotan, se tornan presas fáciles del enemigo y el león que anda, dice el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, allí está el débil. A este que le falta oración, a este que le falta alimento espiritual, no tiene palabra. Este que vivía de lechita y no tenía alimento sólido, nunca creció, nunca se fortaleció. Este está débil, es presa fácil para mí. Y ahí la gente volvió al mundo. Ahí las sillas están vacías. Ahí nuevamente vuelven al pecado, a los placeres de este mundo. Maldito el hombre que se apoya en sus propias fuerzas. ¿Por qué las personas que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Dios, ante los golpes de la vida, ante una enfermedad, ante una pérdida, ante un fracaso, flaquean, se fatigan, se cansan, se debilitan y dice la Biblia, y caen? Caen en el alcoholismo, caen en la depresión, caen en la depresión, caen en la amargura, porque no tienen fuerzas para levantarse, gente, porque las fuerzas del hombre se agotan. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que se apoya en su propia fuerza. ¿Por qué el hombre no es digno de confianza? Por su naturaleza pecaminosa, porque sus fuerzas se agotan, pero también por sus planes. Porque si por causa de su naturaleza pecaminosa y porque sus fuerzas tienden a agotarse, entonces el hombre tampoco puede confiar en sus propios planes y proyectos. Porque todo plan necesita de fuerza. Y las fuerzas del hombre se agotan.
Porque todo plan necesita de cosas buenas y el corazón del hombre es perverso. Nada bueno hay en el corazón del hombre. El salmista dijo en el Salmo número 127, versículo 1, él dijo así, escúcheme bien, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan. En vano se esfuerzan los albañiles. Es decir, si el Señor no es el constructor de tu vida, si el Señor no es el dueño de tus planes, en vano usted se va a esforzar para formar una vida agradable, una vida duradera, una vida feliz, una vida plena. En vano. Porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y porque sus fuerzas se agotan, se acaban. Por ende, los planes del hombre terminan frustrados en el fracaso. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Si el Señor no está en tu vida, en vano te esfuerzas. El enemigo va a entrar igual. Es por eso que los matrimonios fracasan. Es por eso que fracasamos como padres, gente. Es por eso que fracasamos como madres. Intentamos hacerlo mejor, queremos hacerlo mejor, pero cuando nos dimos cuenta perdimos a nuestros hijos, perdimos nuestro matrimonio, perdimos nuestra familia. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerza el albañil. Es por eso que fracasamos como sociedad. ¿Qué clase de sociedad tenemos? ¿Una sociedad gloriosa? ¿Una sociedad llena de seguridad? ¿Una sociedad próspera? ¿En qué clase de mundo vive usted? ¿En qué clase de mundo vivimos nosotros? Yo vivo en un mundo donde no hay paz. Yo vivo en un mundo donde reina la violencia. Yo vivo en un mundo donde hay hambre. Yo vivo en un mundo donde hay corrupción. Yo vivo en un mundo donde hay desigualdad. Yo vivo en un mundo donde la perversidad aumenta. Yo vivo en un mundo donde se ha llegado a la conclusión que un animal es más digno de confianza que un hombre. No dice así la gente, el perro es mejor amigo que el hombre. ¿Qué le pasó a la humanidad, gente? Eso no habla bien del animal, eso habla mal del ser humano. ¿Qué le pasó a la humanidad? Que llegamos a la conclusión que un animal es más digno de confianza que el ser humano. Lo que le pasó a la humanidad es que se alejó de Dios y confió en sus propias fuerzas. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas. El hombre por sí solo no es digno de confianza. Esto debiera destruir nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia. No podemos confiar en nuestra naturaleza, en nuestros propios planes y en nuestras propias fuerzas. En otras palabras, no podemos poner nuestra confianza en nuestro brazo. Debemos confiar en el brazo del Señor. Y ahí voy al próximo punto. Quiero hablar del brazo del Señor. Hablé del brazo del hombre. Maldito el hombre que confía en sí mismo, maldito el hombre que se apoya en su propio brazo, en su propia fuerza. Ahora entonces quiero hablar del brazo de Dios, del brazo del Señor. Porque el salmista dijo así, la diestra del Señor, el brazo del Señor. El brazo del Señor es exaltado. La diestra del Señor, el brazo del Señor realiza proezas. El hombre no es digno de confianza. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y la pregunta que uno debiera hacerse, ¿y por qué debemos confiar en el Señor? Déjeme darle dos argumentos de por qué debemos confiar en el brazo del Señor. En primer lugar, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios es un Dios de cosas imposibles.
Esto no lo digo yo, esto no lo dice el pastor, no lo decimos nosotros, un simple mortal. Esto lo afirmó el propio Señor Jesucristo. Él dijo en Lucas capítulo 18, versículo 27, lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que el hombre no puede alcanzar, Dios lo puede lograr. La victoria, las batallas que el hombre no puede ganar, el brazo del Dios Todopoderoso lo puede derrotar. Lo que el hombre no puede conseguir, Dios lo puede conseguir. Porque aquello que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Porque servimos a un Dios de cosas imposibles. Por ejemplo, el hombre tiene sus limitaciones. Hay cosas que el hombre no puede saber. Su conocimiento es limitado. Pero la Biblia dice que nuestro Dios es omnisciente. La Biblia dice que Dios posee todo conocimiento, toda sabiduría. Mi hermano, yo como ser humano no puedo ver el mañana. Yo no sé cómo va a ser la sociedad el día de mañana. Yo cuando vengo a orar todas las mañanas aquí, oro por mis hijos. Oro confiadamente porque sé que estoy poniendo a mis hijos en las manos de un Dios omnisciente. Yo no sé lo que va a suceder mañana. Yo no sé lo que los ojos de mis hijos van a tener que ver cuando ellos sean adolescentes. Me puedo tratar de imaginar, pero no lo sé. Pero yo sé que mi Dios sabe. Y yo sé que mi Señor va a preparar el corazón de mis hijos a través de su palabra, a través del temor a Dios en el corazón de mis hijos, para que ellos el día de mañana sepan enfrentar la sociedad de este mundo conforme la palabra del Señor, en el poder del Señor, y vencer a este mundo. Y eso me da paz al orar. Eso me da seguridad al orar, porque sé que sirvo a un Dios omnisciente. Mi estimado hermano, ¿quién se iba a imaginar en el año 2019 que en este año 2020 iba a aparecer este COVID? ¿Quién? Hicimos planes. Nosotros mismos como iglesia teníamos una planificación, teníamos congreso. Jamás planificamos que esta iglesia iba a estar cerrada. Jamás planificamos que ahora íbamos a ver así un poquito de gente acá. Esto nunca lo planificamos. No estaba en la agenda del pastor. No estaba en la agenda de esta iglesia. Pero nuestro Dios omnisciente, que sabe todas las cosas, Él ya sabía que su iglesia iba a pasar por esta prueba. Y yo les puedo asegurar que todos aquellos que viven una vida de oración, que se prepararon para el día de la prueba, que un día dijeron: Señor, yo no sé lo que va a pasar mañana, yo no sé las pruebas que vendrán, yo no sé las luchas que vendrán, pero yo confío en ti, Señor omnisciente, tú que sabes todas las cosas, tú que sabes las pruebas que van a venir allí adelante, prepara mi corazón para enfrentarlas. Yo le puedo asegurar que esta gente no va a caer ante esta prueba. Sus fuerzas no se van a debilitar, porque están paradas sobre la roca. Eso es confiar en el brazo del Señor. El poder del hombre es limitado. Hay cosas que el hombre no puede alcanzar. Pero la Biblia dice que nuestro Dios es todopoderoso. El poder de Dios no tiene límites, no tiene barreras. Es por ello que una persona, ante una enfermedad. Nosotros acá tenemos muchos hermanos enfermos que tienen sus limitaciones físicas. Y uno pregunta: ¿de dónde sacan fuerzas? ¿De dónde sacan esperanzas? ¿Cómo hacen para no caerse, para no fatigarse, para no flaquear en medio de su prueba, de su lucha? Porque confían en el Dios Todopoderoso. Porque aquellos que confiamos en el brazo del Señor, sabemos que aunque la medicina diga una cosa, Dios tiene la última palabra. Sabemos que si es la voluntad del Dios, y si Dios así lo determina, el ciego puede volver a ver, el sordo puede volver a escuchar, el paralítico puede volver a andar, el cuerpo enfermo puede volver a ser un cuerpo saludable. Porque en el nombre del Señor, dijo Jesús, en el nombre de Jesús,
expulsarán demonios. En mi nombre, dijo Jesús, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Es allí donde encontramos la esperanza para seguir adelante. Y aún ante la muerte, gente, aún ante la muerte, aún si esa enfermedad nos va a costar la vida, aún allí el creyente fiel no pierde su esperanza, porque él sabe que su Señor derramó su sangre en aquella cruz y entregó su cuerpo para que usted y yo tengamos vida y vida eterna. Ni la muerte nos saca la esperanza que tenemos en Dios, aquellos que confiamos en el brazo del Señor. La Biblia nos relata la historia de Gedeón y de sus 300 hombres. Gedeón estaba al frente del ejército y iba a pelear contra el enemigo de Israel. Entonces Dios le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí, dice Dios. Usted tiene muchos soldados, tiene muchos armamentos, y diga que su propia fortaleza, su brazo, lo ha librado. Entonces dice la Biblia que el Señor, a través de diversas pruebas, hizo que Gedeón se deshiciera de muchos soldados hasta que le quedaron solamente 300. Pero también la Biblia dice con respecto al enemigo: los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Aún así Gedeón y sus 300 hombres vencieron a este poderoso enemigo, porque la diestra del Señor estaba sobre Israel. No importa cuán grande sea su problema, no importa cuán grande sea la prueba, escúcheme bien. No importa cuán grande sea la crisis que uno está enfrentando, no importa si delante de usted está una muralla, ponga su confianza en el brazo todopoderoso del Señor, porque para Dios no hay límites. Dios te dará la victoria, Dios te dará el consuelo, Dios va a renovar tus fuerzas, porque nuestro Dios, la mano de nuestro Dios hace proezas. ¿Sabe lo que es proezas? Cosas extraordinarias, cosas gloriosas, cosa imposible, eso es proeza. Y el salmista dijo: la diestra de Dios hace proezas. Pero quiero darte un fundamento más. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Porque sus fuerzas son inagotables. La fuerza del hombre se agota, pero la fuerza de Dios no acaba. El salmista dijo así, Salmo 121, versículo 1 al 4, él dijo así: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? ¿De dónde ha de venir mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda proviene del Señor, dijo el salmista, creador del cielo y de la tierra. Y escuche bien, no permitirá, Dios no permitirá que tu pie resbale. Dios no va a permitir que su pueblo caiga. Dios no va a permitir que su pueblo, aquel que confía en la diestra del Señor, en el brazo del Señor, que sus fuerzas se decaigan, que se fatiguen, que se cansen y que se caiga. No permitirá que tu pie resbale. ¿Por qué? Porque jamás duerme el que te cuida. Nuestro cuidador no duerme, nuestro cuidador no se agota, nuestro cuidador no se cansa, nuestro cuidador nos cuida como la niña de sus ojos. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de la iglesia de su pueblo. La Biblia narra una historia. Dice la Biblia que nuevamente los amalecitas, este pueblo enemigo de Dios, atacó al pueblo de Israel. Y Josué junto a su ejército salió a presentarles batalla. Y escuche bien, dice que Moisés se posicionó en la cima de una colina. Y mientras Josué libraba batalla con el enemigo, dice la Biblia que Moisés intercedía en favor del pueblo de Israel levantando sus brazos.
Y cada vez que Moisés tenía los brazos levantados, Israel vencía. Pero cuando los brazos de Moisés se agotaban y se caían, el enemigo vencía a Israel. Es cierto que a nuestras vidas, iglesia, es cierto que a nuestras vidas llegan los golpes, llegan las pruebas, llegan las luchas. Llegan los momentos que hacen que nuestras fuerzas se agoten. Porque jamás Dios prometió que no íbamos a tener sufrimiento. No, acá no somos lo de pare de sufrir. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que su pueblo pasará por sufrimiento, pasará por persecución, pasará por momentos de angustia, pasará por pruebas, pasará por luchas. Pero quiero que me escuche una cosa, es promesa del Señor. Para todos aquellos que se aferran a los brazos del Señor, que confían en el Señor. Cuando estés en medio de la lucha, hay un intercesor sentado a la diestra del Padre que intercede permanentemente por su pueblo y por su iglesia. Ese intercesor es Jesucristo de Nazaret. Y a diferencia de Moisés, el brazo de Cristo no se cansa. El brazo de Cristo constantemente está extendido sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y si el brazo del Señor está extendido sobre su iglesia, no hay enemigo que se pueda levantar contra tu vida. Saldrá derrotado porque la diestra del Señor está sobre aquellos que lo aman. La diestra del Señor está sobre aquellos que confían en Él. La diestra del Señor está sobre su pueblo, sobre su iglesia. Es por eso que clamamos, si Dios es con nosotros, si la mano del Señor está sobre nuestras vidas, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se va a levantar contra nosotros? ¿Qué prueba, qué lucha que te va a hacer caer? Ninguna, porque la diestra del Señor te va a sostener. Eso es confiar en el brazo del Señor. Por eso Isaías dijo en el capítulo número 40, versículo 29 al 31, Él, el Señor, Él fortalece al cansado. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, los que confían en el brazo del Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Oh, gloria a Dios. Así que no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa, con mi brazo victorioso. Para concluir, el hombre no es digno de confianza. El brazo del hombre no es digno de confianza. El brazo de Dios es todopoderoso. Para concluir, hago una pregunta. ¿Y qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué va a hacer usted en esta noche? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice así: humíllense pues. Después de todo esto, ¿qué debo hacer? Y humíllate pues. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte a su debido tiempo. Debemos entonces destruir nuestro ego, nuestro orgullo. Debemos destruir nuestra pretensión de ser autosuficientes. Eso es humillarse. Eso es rendirse delante del Señor. Debemos poner nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu, en fin, todo nuestro ser en las manos de Jesús. Porque solo la preciosa sangre vertida en aquella cruz, escúcheme bien, estoy concluyendo. Solo la preciosa sangre vertida en aquella cruz tiene el poder para limpiarnos y para erradicar el pecado que hay en nuestro corazón. Solo Jesús tiene el poder de cambiar nuestra naturaleza pecaminosa
y darnos una nueva naturaleza, una naturaleza revestida de santidad. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense pues, para que su perfecta palabra sea lumbrera para nuestros pies y guía para nuestro camino, para que su palabra nos guíe en cada paso que demos, para que su palabra, que es perfecta, pura y santa, nos ayude a tomar cada decisión que debemos tomar. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios. Bienaventurado el hombre que guía sus pasos según la palabra de Dios. Ese hombre no va a tropezar, ese hombre no va a caer. Dice la Biblia que ese hombre es como árbol plantado junto al río. Él da frutos y frutos en abundancia. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y el Señor hará proezas en sus vidas. Él usará con poder en sus manos. Él transformará su vida de una manera extraordinaria. Pues todos aquellos que se ponen en las manos de Dios, oh, qué cosa gloriosa. Escucha, hermanos, yo hace 10 años que estoy en las manos del Señor. Todos aquellos que se ponen en las manos del Señor, que entregan su vida a Jesús, que confían en esta palabra que está aquí, que tienen a los planes de Dios como sus planes, todos estos pasan a ser parte del plan de Dios, parte de la obra del Señor. Y los planes de Dios no pueden ser frustrados. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Jesús, la piedra angular es Cristo. Y Jesús le hizo una promesa: y aunque las puertas del infierno se levanten contra ella, no prevalecerá, no podrá ser destruida esta iglesia. Porque la iglesia que enseña, predica y vive la palabra de Dios es plan de Dios, es obra de los brazos del Señor. Y los planes de Dios no pueden ser frustrados. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios y sea parte de esta iglesia, de la iglesia del Señor. Como afirmó el salmista, Salmo número 91. Con esto cierro. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Dónde están los que habitan al abrigo del Altísimo? ¿Dónde están los que habitan bajo la poderosa diestra del Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que se apoya en sus propias fuerzas. Pero los que habitan al abrigo del Altísimo, los que se aferran al brazo poderoso de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso, se acoge bajo los brazos del Señor. Y el Señor dice, o mejor dicho, el salmista dice: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Yo no confío en mí, no confío en mis fuerzas. Mis fuerzas provienen de ti, Señor. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Él me invocará, dice el Señor, el que abriga a las sombras del Altísimo, el que se aferra a los brazos del Señor. Él me invocará y yo le responderé, dice el Señor. A los que oran, Dios les responde. La oración del justo, Dios escucha. La oración de aquel que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, a ese Dios le escucha. Él me invocará y yo le responderé. Promesa de Dios: estaré con él. Escuche bien, estaré con él. Dios te está diciendo esto. Yo pensé que en este momento iba a decir gloria a Dios, aleluya, toda la iglesia que estaba aquí. Capaz que yo no estoy bien aceitado en esta noche.
Yo cuando leí esto, hermano, me estremecí. O cuando dije esto, hermano, ahora entiendo por qué es maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y por qué son bendecidos los hombres, los seres humanos que se aferran a la diestra del Señor? ¿Por qué no caen ni tropiezan aquellos que aman al Señor? Porque el Señor tiene una promesa para esta gente. Y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios prometió, Dios va a cumplir. Y el Señor prometió: yo estaré con él en momentos de angustia. No vas a estar solo en los momentos de lucha. El brazo del Señor estará contigo. Yo estaré con él en momentos de angustia. Y no es que va a estar para acompañarte nomás, no es que va a estar ahí para mirarte simplemente. Lo libraré, te daré la victoria, te daré la salida. No vas a caer en depresión, no vas a caer en amargura, porque la diestra del Señor hará proezas en tu vida. Es promesa de Dios. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré de muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Oh, gloria a Dios. Claro que no gozamos de esta salvación. Claro que nos regocijamos de esta salvación. Y nada se compara con la gloria futura, con lo que nos espera. Si ya es glorioso estar en la casa del Señor, si ya disfrutamos de la gloria de Dios en estos momentos, imagínense, hermanos. Imagínense cuánto más vamos a disfrutar de la gloria perfecta allí en el cielo. Mis hermanos, en aquel momento cuando lleguemos allí en la presencia de Dios, allí vamos a estar prendidos eternamente de la diestra del Señor. Allí vamos a estar aferrados eternamente de la diestra poderosa de Dios. Es una cuestión de decisión. Póngase de pie en esta noche. Es una cuestión de decisión. Es usted quien tiene que decidir. Y déjeme decirle una cosa, es una decisión que se toma todos los días. No es una decisión que uno dice: yo me entregué a Cristo allá hace 20 años allá. Ese es el comienzo, esa es la decisión inicial. Pero todos los días uno tiene que tomar esta decisión. Cuando nos levantamos a la mañana y venimos a orar aquí, estamos tomando esta decisión: aferrarnos a la diestra del Señor. Cada día que usted decide doblar sus rodillas y orar al Señor, está tomando esta decisión. Cada vez que al revés usted decide no orar, no buscar del Señor, está tomando la decisión de confiar en sus propias fuerzas. Es una decisión que se toma todos los días. O confía en el débil brazo de la carne, o confía en el débil brazo de la carne, o confía en su brazo. ¿Dónde está tu fuerza, tu confianza? ¿En quién confía usted? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿O confía en el débil brazo de la carne, o confía en el poderoso brazo del Espíritu Santo? ¿O se aferra a su frágil fuerza, a su frágil brazo, cuyas fuerzas se agotan? ¿O se aferra a las inagotables fuerzas del Señor, al todopoderoso brazo de Dios? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En quién se aferra usted? ¿En quién confía usted? ¿Dónde usted busca las fuerzas en los momentos de angustia? Hace como el salmista: elevé mis miradas al cielo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo quiero orar por todos ustedes que están aquí en esta noche y por los que están allí del otro lado. No sé cómo estará su corazón, su vida. Como dije, ¿no? Yo soy un ser humano y tengo mis limitaciones. Yo no puedo ver. Pero Dios, que es omnisciente, ve tu corazón, ve tu condición. Él ve tus planes, ve tus proyectos, ve tu sufrimiento, ve tu dolor. Él ve tu angustia, Él ve tu tristeza, Él ve tus lágrimas. Él ya ve tus fuerzas que están por el piso. Él ve al que está fatigado, cansado, debilitado, desanimado, el que está a punto de caer.
Pero en esta noche el Señor quiere renovar fuerzas. En esta noche el Señor quiere hacerte volar bien alto como las águilas. Una sola cosa tiene que hacer usted: humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Abra su corazón. Renuncia a sus fuerzas. Renuncia ahí a sus condiciones, a sus capacidades. Y diga: Señor, ahora yo quiero confiar en usted. Ahora quiero poner mis fuerzas en usted, mi confianza en usted. Quiero que mis fuerzas provengan de usted. A veces, hermanos, es necesario que uno quede vacío para que el Señor empiece a llenar. Así como sucedió con Gedeón. A veces es necesario dejar de lado nuestras propias fuerzas para que Dios empiece a obrar en nuestras vidas. Es necesario romper el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, gente. Deja que el Señor llene tu vida en esta noche, te colme de fuerza. Deje que la poderosa mano del Señor te levante y te sostenga. Hay una promesa de Dios. Aquellos que habitan a la sombra del Altísimo, Él estará contigo en los momentos de angustia, te librará y te llenará de bendiciones. Cierre sus ojos y abra su corazón. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, aquí estamos una vez más en tu presencia, Señor Dios, en esta noche. Padre del cielo, Señor Dios, yo te pido en esta noche, Señor, ayúdanos a confiar en tu diestra, en tu brazo todopoderoso, Señor. Dios, a veces nosotros, Señor, somos demasiados tercos, Dios. A veces, Señor Dios, descuidamos, Señor, esta fuente de fuerza inagotable que eres tú. A veces, Dios, descuidamos la oración, descuidamos el estudio de tu palabra. Empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, Señor Dios. Nos vamos debilitando por dentro, nos vamos secando por dentro, Señor. Y cuando llegan los golpes de la vida, Señor, llegan los momentos de angustia, de prueba, de lucha. Ahí viene el golpe final, Señor, el golpe que nos hace caer. Dios, solamente tú sabes, Señor, cuál es la condición de todos estos hermanos, hermanas que han llegado aquí en esta noche. Solo tú sabes cuál es la condición, Señor, de todas las personas que están allí del otro lado, escuchando este mensaje, que siguieron ahí la transmisión, Señor. Solo tú sabes en este momento quién se está humillando bajo tu poderosa diestra. Señor del cielo, yo te pido en el nombre de Jesús en este momento, Señor, que tu diestra descienda sobre este lugar. Que tu poderosa diestra, Señor Dios, venga a llenar los corazones vacíos. Que tu poderosa diestra, Señor Dios, venga a consolar los corazones golpeados, Señor Dios. Que tu poderosa diestra venga a secar las lágrimas, Señor. Que tu poderosa diestra venga a librar, Señor Dios, de esta lucha, de esta prueba, de esta tribulación que estamos pasando, Señor Dios. Padre, danos las fuerzas para enfrentar la prueba. Danos las fuerzas para luchar la batalla, Señor. Danos las fuerzas para salir adelante, Señor del cielo, Señor glorioso, Señor santo y poderoso, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu diestra, Padre. Ayúdanos a aferrarnos a tus brazos poderosos, Señor. Porque reconocemos, Señor Dios, que tu brazo hace proezas, Señor. Queremos, Señor Dios, que tus planes sean nuestros planes. Señor, enséñanos tu palabra, Señor. Enséñanos a vivir en santidad, Señor. Cambia nuestra naturaleza. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros errores. Perdona nuestras fallas. Que tu sangre preciosa, Cristo Jesús, nos venga a limpiar, a purificar permanentemente, Señor. Dios del cielo, cambia esta naturaleza de pecado por una naturaleza santa, Señor. Una naturaleza sin manchas, sin arrugas. Porque tu palabra dice que tú vienes a buscar un pueblo santo. Tú vienes a buscar una iglesia sin mácula. Tú vienes a buscar una iglesia sin manchas, sin arrugas, Señor, para llevar a habitar contigo en la eternidad. Dios, ayúdanos a vivir en la dimensión de la naturaleza santa, Señor. Enséñanos a vivir esta naturaleza, Padre. Bendiga a tu pueblo, bendiga a tu iglesia, Señor. Que tu diestra esté siempre extendida sobre este lugar. Que cada vez que vengamos aquí a tu presencia
tu diestra, Señor Dios, esté sobre nuestras vidas. Que cuando tengamos que salir allí afuera, Señor, a vencer las batallas, a vencer los ataques del enemigo, las tentaciones, Dios, que tu diestra esté extendida sobre nosotros. Que cada vez que el enemigo se levante contra nuestras vidas, contra nuestro matrimonio, contra nuestros hijos, Señor Dios, allí en el trabajo, Señor, en el barrio, a veces aún en la propia familia, Señor Dios, que tu diestra esté extendida sobre nosotros. Porque si tu diestra está extendida, Señor Dios, nada podrá hacernos frentes, porque somos más que vencedores en ti, Cristo Jesús. Bendiga a tu pueblo, bendiga a tu iglesia, bendiga a cada oyente, Señor Dios. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén.